que ustedes tengan conveniente también, hágalo, comparte el enlace para que de esta manera también tengamos ya esa forma de compartir esas experiencias. Muy bien, maestros. Nuevamente, entonces, bienvenidos. En esta noche vamos a hablar todo lo que concierne ya a la elaboración de rúbricas. Ya, entonces empezamos por la parte de acá los criterios de evaluación, según la directiva, la resolución viceministerial número 0094, Minedo, ¿no? Que es el año 2020, cuando precisa algunos puntos esenciales. Esos criterios de evaluación nos van a permitir también nosotros ver el nivel de desarrollo y la competencia. Eso tenemos que ver. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque necesito de que esta parte se comprenda bien para ponerlo en práctica ya al momento de que organizamos en el instrumento de evaluación. Entonces, por ahí es que tiene que ver, evidenciarse todo lo que concierne a este criterio en lo que es la competencia. Por lo tanto, los criterios de evaluación son el referente específico para el juicio de valor, ya que permite describir esas cualidades, esas habilidades, esos conocimientos, esos valores, ¿no? Y todo lo concerniente a lo que concierne a a la competencia, ¿no? Entonces, por ahí es que esos instrumentos, perdón, esos criterios de evaluación nos van a permitir evidenciar y sobre todo demostrar esas evidencias con los estudiantes de acuerdo a sus actuaciones y un determinado contexto. Eso queremos que se quede claro para ya abordarlo. Los elabora el docente, está muy bien, en este caso con la participación de estudiantes, pero ya precisando de acuerdo también a sus necesidades y también tiene que ser entendible y comprensible para el estudiante. Por ello es que se fomente, ¿no? En el estudiante mismo ese tipo de participación y sobre todo también su autonomía, y también es indispensable para lo que es la formulación de criterios, es que ellos sean compartidos, no solamente estudiantes, sino también en algún momento el padre de familia nos va a preguntar de cómo estamos nosotros también dando ese tipo de desarrollo de esas competencias con, con sus hijos y nosotros como estudiantes, ¿no? Entonces nos debemos compartir esos espacios y sobre todo también integrarnos entre todos, ¿no? Toda la comunidad educativa. Bien, es en relación también a la parte de los criterios de evaluación, es que nosotros vamos a ver esas actitudes, esas habilidades, conocimientos. Entonces, cada vez que tengamos que evaluar a nuestros estudiantes, se va a enfocar a ese aspecto, ¿no? Entonces, no solamente la parte cognitiva, sino tengo que ver también en esos puntos que el estudiante nos va a permitir demostrar y sobre todo que se demuestre la competencia. Esas actuaciones van a permitir dar también ese tipo de lineamiento en relación a los estándares de aprendizaje y también obviamente nos va a determinar el nivel de logro de lo que es el propósito de la experiencia de aprendizaje en nuestra sesión, ¿no? De que hemos desarrollado con estudiantes. También aparte de ello, esos conocimientos y habilidades deben estar enfocados también a lo que es el punto de vista al estándar. Eso tenemos que bien eh, claro para que todos nos entendamos por ese lado y al final comprobemos con lo que es ya el estándar y en relación a la competencia. ¿Cuál es el orden en este caso entonces? Nosotros cuando planteamos una actividad, estamos en una base de que está relacionado a un conjunto de acciones y esas acciones nos conducen a eh, ¿cómo se llama? A demostrar a través de lo que es las evidencias, esas actuaciones, ¿no? Esas demostraciones, actuación de estudiante, pero eso lo hacemos a través de lo que es el criterio de evaluación. Esos criterios de evaluación están en relación al estándar y ese estándar va a permitir ver el logro de la competencia. Ese es el círculo que vamos a manejar constantemente en lo que es el ordenamiento y también en este caso la estructuración de los instrumentos de evaluación y en esta noche lo que es la rúbrica. Entonces, es también importante enfocarlo desde este punto de vista de que cada criterio tiene características, ¿ya? Por ejemplo, tiene que estar organizado por niveles. No podemos hacer en este caso un criterio de evaluación de un nivel diferente a otro, ¿no? O incluso, por ejemplo, hay instrumentos que están en lo que es en Internet u otros medios que encontramos y muchas veces no están a las necesidades. Por eso que es importante reajustar nosotros tal o cual actividad al nivel de cada uno del ciclo que estamos desarrollando y también al nivel de lo que es educación básica regular. ¿Qué más? Nosotros podemos adaptar los criterios de evaluación a los estilos y ritmos de aprendizaje. Entonces, si nosotros determinamos la competencia en relación al estándar y veo, entonces automáticamente yo tengo que ver el nivel.
tengo que establecer ese nivel cual me va a permitir ver y reajustar de acuerdo a sus necesidades y estilos de aprendizaje del estudiante. Y sobre todo tenemos que hacer esa difusión, ¿no? Que no solamente el estudiante, sino también el padre de familia tenga conocimiento cómo estamos evaluando a los estudiantes. Debe estar relacionado directamente a propósito de aprendizaje y obviamente al logro de las competencias. Simplemente, maestros, lo que estoy haciendo es un repaso general a esta parte para ya enfocarnos a la parte de lo que es la elaboración del instrumento. Entonces, una de las características de esos criterios de evaluación también es que son claros, precisos, medibles y sobre todo que evitemos la ambigüedad, ¿no? Que permita que el estudiante lo pueda entender, comprender y a partir de ello, si el estudiante mismo lo comprende, lo entiende, él lo va a poder utilizar y sobre todo también va a permitir que ellos mismos se puedan evaluar. El detalle de esto es que no solamente el docente lo puede ejecutar el instrumento, sino que también entre estudiantes, incluso el mismo estudiante pueda a partir de ello reflexionar y determinar su nivel de logro de las actividades, del propósito y obviamente de la competencia, ¿no? Eh, También debemos tener en cuenta como esas características es que se debe dar en un momento determinado. Tampoco no podemos generar criterio de evaluación en ese momento y el estudiante obviamente debe tener ese instrumento ya con esas aclaraciones, con ese tiempo necesario para que él pueda, al momento de hacer sus actividades y sobre todo la demostración de sus actuaciones y el producto en sí, pueda ya utilizarlo y ver cómo está su logro, ¿no? Por ello dice, debe ser conocidos y analizados por los estudiantes oportunamente, de modo que sepan cómo se les va a evaluar, puedan utilizar estrategias que le permita, obviamente, alcanzar las metas y los propósitos de aprendizaje, obviamente, planteados en la actividad de aprendizaje. Expresarse de manera clara, los estudiantes deben ser capaces de hacer esa demostración a través de ese tipo de criterio, porque el criterio es que permite que lo demuestre el estudiante, lo ponga en práctica y a partir puedo ya determinar ese nivel de logro. Bien, maestros, entonces nosotros vamos a hacer lo que concierne a una evaluación cualitativa, porque hablamos cuando, ¿no? De un aspecto de esas evaluaciones cualitativas, es que nos van a permitir describir. Por eso que pretende, una evaluación cualitativa que pretende valorar, pero ¿qué valoramos? Ese proceso de aprendizaje. Y no lo voy a hablar con este caso cuantitativamente en ese momento del proceso. No puedo decir, ¿sabes qué tienes datos? No estoy describiendo que todo ese tipo de información ya se, ¿no? se torna a una evaluación cuantitativa, ¿no? Ya sea en este caso de trimestre, bimestre o en este caso terminar el año académico, ¿no? Entonces, siempre nos apoderamos de esa parte de lo que es esta evaluación cualitativa, la parte de la descripción. Entonces, si hablamos de una evaluación cualitativa, siempre va a haber ese aspecto de describir. Y cuando escribimos es que voy a determinar qué nivel de logro del estudiante, ¿ya? Lo que el estudiante ha logrado o lo que el estudiante en este caso le falta alcanzar o lo que el estudiante está en ese proceso o no ha logrado. Entonces, se remonta a ese tipo de evaluación cualitativa. Hay que tener en cuenta, maestros, de que nosotros debemos tener también ese conocimiento, ese dominio, de que cada uno manejamos técnicas, estrategias e instrumentos, ¿ya? Por ejemplo, yo les voy a proponer algunas acciones nomás como una forma práctica rápida, ¿ya? Para que vamos a ver cuál es la funcionalidad. Nosotros lo que planificamos son actividades y esas actividades el propósito es que tenga un producto, una evidencia, ¿sí? Entonces, y esa evidencia me va a permitir recabar al estudiante, pero ya para hacer ese análisis respectivo tengo que utilizar criterio de evaluación. Pero al mismo tiempo también ese instrumento tiene que utilizar algunas técnicas de instrumento de Sí, sí, evaluación. Esa técnica es instrumento de evaluación, ¿ya? Muy bien, muchas gracias por micro. Entonces, dentro de esa actividad, por Crisis en ejemplo, ¿ya? administración. Actividades de El Andrés evaluación que voy a Cosilla evaluar. había considerado, no, el otro curso se llama Escuchar Inglés Técnico Administrativo y Anori, valorar personas que les gusta el inglés. José Guillermo, ¿puedes silenciar su micro, por favor? Gracias, muy Sí, amable. inglés técnico yo creo que administrativo. sí, no. No pone como inglés, ¿no? Es inglés técnico, no sé, para. No nos van a robar los tiempos de calidad.
Administración y comercio, pues, comercio, extremo nivel solito. Ah, chumas. Entonces, no entiendo. Por favor, gente, puede silenciar su micro, por favor, del profesor Guillermo. Está activo su micro, por favor, silencialo. Muchas gracias para escucharnos todos. Gracias, muy amable. Bien, entonces decía, nosotros tenemos un proceso de que, desde que planificamos, ¿no? Siempre hay una actividad y esa actividad tiene un producto. Y ese producto vamos a recepcionar su evidencia. Esa evidencia tengo que yo analizar conjuntamente con los criterios de evaluación. Y cuando hacemos todo ese proceso tenemos que utilizar ya técnicas e instrumentos. Si hablamos, por ejemplo, dice, actividades que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer que es una exposición de una actividad, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una exposición de lo que es un trabajo, de repente una infografía, ¿no? Vamos a suponer este caso, de repente los niñitos puede ser de repente una representación también de una forma, de repente en este caso de un paisaje, de repente, ¿no? De acuerdo a la complejidad que podemos hacer. Entonces, ese producto y siempre hay que preguntarnos, ¿no? Y de este producto, ¿qué voy a evaluar, ¿no? Vas a evaluar una actividad, pero vas a evaluar obviamente directamente la competencia. Pero nosotros lo vamos a determinar así. Si voy a hacer en este caso para que evidencie la competencia, yo tengo que plasmar algo. Si el estudiante va a generar una infografía y lo va a exponer, entonces en sí, lo que voy a evaluar es toda esa exposición para evaluarlo obviamente con criterios en relación a la competencia. Y luego digo lo siguiente, si voy a evaluar esa actividad, que es una exposición, una mesa redonda, una declamación, etcétera, entonces, ¿qué técnica voy a utilizar? Para que yo pueda obviamente ponerla en práctica y describirlo cada uno de los criterios de evaluación, voy a utilizar la técnica de la observación, ¿no? Y no solamente, pues en este caso, podemos utilizar también otra técnica de acuerdo al contexto o a la necesidad que se tenga en cuenta, ¿no? Al conocimiento también del maestro o maestra. Y luego de ello, ya una vez que tengo que ver si mi actividad es tal, entonces por lo tanto voy a utilizar la técnica y al mismo tiempo también tengo que utilizar lo que es el instrumento. Si voy a utilizar, por ejemplo, la técnica de la observación, voy a hacer uso del instrumento que puede ser una lista de cotejo, que me permite, obviamente, a través de la observación, voy a ir registrando, describiendo, ¿no? De acuerdo al criterio. También puede ser una ficha de observación o registro anecdótico, puede ser un registro descriptivo, un diario de clase, una rúbrica, etcétera, ¿no? Entonces, porque también la rúbrica me va a permitir, obviamente, observar, ¿no? Para que el estudiante pueda, o nosotros mismos podamos describirlo como está el nivel de logro del estudiante. Entonces, miren, esa es de repente los pasos que podemos hacer, siempre enfocados de esa manera. Asimismo, también les había propuesto otro ejemplo más, por ejemplo, en lo que es la actividad. Porque a veces nos sucede el caso que elaboramos maquetas, ¿no? Redacciones de repente de informes o redacciones textuales diversos, trabajos escritos, carteleras, dibujos, pinturas, dramatizaciones, ¿no? Lo que es en este caso también simulaciones o lo que es ahorita en este caso, por ejemplo, los proyectos de aprendizaje. Entonces, todo ese proceso que hacemos, ¿no? Nos enfocamos en una parte. Si el día de hoy, por ejemplo, vamos a hacer una maqueta, vamos a representar una maqueta de repente de lo que es los jardines de la institución, ¿no? Entonces, para cuidar del medio ambiente, de acuerdo a la actividad, pues, ¿no? De acuerdo a la actividad que voy a plantear, pero voy a decir el producto de la maqueta. Entonces, ahí podemos utilizar, por ejemplo, la técnica que se va a hacer uso en este tipo de actividad de la demostración ya, en relación a la competencia. Puede ser que yo haga la técnica del museo, por ejemplo, ¿no? Donde todos los estudiantes van a observar, ¿no? De repente van a registrar de acuerdo también a sus criterios, porque el estudiante va a tener su criterio de evaluación, ¿no? Y lo va registrando y luego a través de, ya de una mesa redonda entre todos vamos viendo, ¿no? Ahí de acuerdo a ello, cómo está de repente la forma organizada, lo escribimos, ¿no? Y todo ello. Y si hablamos de repente de trabajos, informes escritos, pues no, lo que traes, por ejemplo, del análisis de producciones. A veces tenemos, por ejemplo, a través de un texto que se representa en organizadores visuales, entonces tenemos que hacer ese análisis, ¿no? Respectivo. Entonces, eso nos contribuye a utilizar técnicas. Y también al mismo tiempo nos va a permitir utilizar los instrumentos, ¿no? Y lo más loable es que tengamos un instrumento, porque si nos vamos a complicar más el trabajo en sí, es utilizar varios instrumentos. Esto utilizo mi registro auxiliar,
Aparte de eso, utiliza una fecha de observación y de repente al mismo tiempo una metacognición, ¿no? Con preguntas. Entonces, ¿que lo puedo utilizar lo que es la metaevaluación o la metacognición? ¿Lo puedo utilizar? Sí, pero teniendo en cuenta un proceso de repente todo que seguido, pero debemos tener un instrumento específico para no generarnos, ¿no?, la confusión respectiva. Por ello, todo esto podemos también utilizar esa lista de cotejo, escala de estimación, que luego les voy a pasar ese material también cuando terminemos todas las ponencias, un registro anecdótico, un diario de clase, ficha de observación, guía de proyecto, incluso también la misma rúbrica, ¿no? Entonces, así está enfocado. Esta actividad tengo también el producto, qué técnica voy a utilizar y qué instrumento voy a utilizar. Siempre tenemos que estar en orden, ¿no? Que determinen las actividades. Eso es todo ser prácticos. Bien, acá también una forma que se ha creído, por ejemplo, vamos a hacer los debates, entrevistas puestas en común, ¿no? Puede ser dramatizaciones, ¿no? Y acá utilizamos lo que es la observación misma. Entonces ya he mencionado, pues en la observación. Incluso cuando dice de repente la entrevista, voy a hacer una entrevista. Entonces, en una entrevista, ¿qué utilizamos? Los cuestionarios, ¿no? Entonces, cuestión ello. Si voy a utilizar la técnica de lo que es en este caso la técnica de la entrevista, entonces, perdón, la técnica de lo que es como instrumento, el cuestionario, ¿no? Que va a permitir recoger a través de preguntas, pero esas preguntas tienen que estar relacionadas también a los criterios. Bien, maestro, entonces de todo lo que he hablado se está resumiendo en esta pequeña lámina del PPT. Se resume de la siguiente manera. Entonces, técnica, instrumento de evaluación. Entonces, si ustedes utilizamos, por ejemplo, una técnica de la técnica de la observación, ya puedo utilizar ¿cómo se llama? Los instrumentos que son pertinentes, que simplemente en forma de resumen, puedo decir que a través de la observación voy a utilizar la ficha de observación, lo que es una escala de rango, una rúbrica. Y luego de esa técnica también podemos utilizar las preguntas, ¿no? Que vamos a hablar en un momento, los tipos de preguntas para hacer lo que es la retroalimentación misma, en relación obviamente a lo que te de evaluación también. También esa parte del portafolio como una forma de organizar la información, un diario, un debate, un ensayo, estudio de casos, mapas conceptuales, proyectos, soluciones como producto, y aparte de ello, y a las técnicas que ya mencionaba anteriormente que podemos utilizar. Bien, maestros, entonces hay que tener en cuenta algunos principios para evaluar, ¿ya? Se debe ser, todo lo que concierne a este tipo de evaluación, especialmente los instrumentos, deben ser objetivos, ya confiables y precisos. Entonces, ¿cómo sé eso? Que a través de una validación de ese instrumento. ¿Y cuando validamos? Cuando nosotros normalmente lo vamos haciendo una simulación interna de esos criterios, preguntando, ¿no? Preguntando directamente al estudiante si lo entiende realmente ese criterio de evaluación o los criterios, si los mismos pueden plantear algunos ejercicios o algunos ejemplos a partir de ese criterio, ¿no? ¿Y por qué siempre hacemos énfasis en esta parte? Porque si el estudiante comprende y lo entiende, ese criterio de evaluación nos va a permitir como maestros ellos mismos utilizar ese criterio en todo proceso de sus actividades, en la elaboración de sus actividades de producto. Entonces, si tenemos eso, entonces el estudiante va a estar enfocado a cumplir ese criterio y nos va a facilitar obviamente que pueda tener ese nivel de logro pues ya en ese proceso o un nivel logrado destacado, ¿no? Esos instrumentos deben estar bien estructurados, ¿no? De acuerdo también cuando dice estructurar, de acuerdo a su estructura. Si me dice que en este caso voy a utilizar una rúbrica holística, tiene que tener su propia estructura. Si tiene que ser ¿cómo se llama? Una rúbrica analítica, también tiene su estructura. Si voy a utilizar una ficha de observación, también tiene su estructura, ¿no? Entonces, si es un cuadro de campo, también tiene su formato, su estructura misma. Entonces, tiene que estar formulado en ese tipo, bien estructurado. Los criterios deben estar formulados bien y sobre todo utilizando el formato adecuado también. La evaluación debe reflejar claramente lo señalado, ¿no? Apuntando, siempre no dejemos de mirar nuestro propósito, ¿no? Nuestro propósito, los criterios en sí, la estándar para que logre la competencia. Si tenemos ese tipo de cruce de información, ese parangón, nos va a ser más fácil entenderlo y sobre todo el estudiante, ¿no? Ese como maestros ya lo entendemos rápido todo este aspecto, pero el detalle es que el estudiante lo entiende, lo comprende. Eh, Los alumnos y alumnas deben conocer claramente los requisitos, cómo está formulado ese tipo de criterios, ¿no?
Si van a estar apuntando, obviamente, a lograr esas competencias, a visualizar, ¿no? Ese desempeño del estudiante, estamos bien. Y sobre todo los estudiantes que ser conscientes de que obviamente van a hacer, ¿no? Van a poner en práctica cada uno de esos criterios de evaluación. Bien, maestros, entonces, esos principios nos van a permitir ordenar, obviamente, este caso. Muchas gracias, profesora Liliana, muy amable. Entonces, bien, maestros, en esta Porque parte, el mundo tiene otra lógica. Que si no contestas, no respondes igual o peor, eres un cobarde. Es una lógica humana. Liliana puede apagar su micro para escucharnos, por favor, También gracias. eres macho, ¿no? También que por encima de todo, pues, te inyecta, no prometes un 10 y maestro. ¿Eh? Cintia, ¿puedes apagar su micro, por favor? Es una Cintia, locura esta parte. o configúrame Y como por eso a veces anfitrión, no. Cintia, para yo poder apagar el micro, por favor, Cintia. Muchas gracias, muy amable, por favor. Tratemos de evitar ese tipo de interferencias, por eso hacemos lo que es las normas de participación o de convivencia. Muy amable, gracias. Bien. Pero los Señora estudiantes, Liliana, su cámara está prendida y su micro también, por favor. Creo que hemos quedado con una forma de norma o de acuerdo, tratar de desactivar nuestros micros y la cámara, por favor. Gracias. Bien, maestros, entonces ya, todos tienen que dar espantados. Por eso que nosotros siempre también, solo de gracias a Dios, dignos. muy bien, maestros, entonces esta parte eh, es necesario como un principio más para ver cómo se está enfocado, debemos comprender esa capacidad, ya, esa competencia, esas capacidades y sobre todo el estándar. Ya, siempre voy a enfatizar esta parte porque si no, ese criterio no va a tener una congruencia necesaria. Si yo comprendo mi competencia, mi capacidad y mis estándares y los desempeños, obviamente, ya el criterio va a ser coherente y preciso. Bien, entonces, eso ya lo había mencionado ese día, cómo están organizados. Y a ustedes, obviamente, esa parte de lo que es la capacidad, la competencia, capacidad de desempeño estándar y cómo es la relación que tenemos para elaborar criterio de evaluación. Espero que en este lado también pongamos eso en práctica, sobre todo el aspecto que sea evidente, ¿no? En el trabajo mismo. Y sobre todo también si hablamos de competencias, entonces voy a evaluar, tiene que tener esa congruencia. ¿No? Si algún momento, por ejemplo, si me dice, profesor, para mí es más práctico sacar del estándar todo lo que concierne, porque mire cómo se relaciona del estándar con lo que es el desempeño, incluso la capacidad, ¿no? Y eso vamos a ir precisando en lo que es lo que de evaluación. Ahora es una pregunta importante en relación a esta parte. Tenemos, por ejemplo, acá 2, 4, 6, podemos sacar 6 a 8 criterios, pero tenemos que ser selectivos, ¿ya? Ser selectivos que indicar. Acá hablamos, miren, por ejemplo, de si hablamos, convertimos en un instrumento de evaluación, ¿ya? Vamos a ver una rúbrica donde van a estar todas las capacidades, ¿ya? La capacidad donde es una rúbrica analítica. Entonces, todas las capacidades, y yo para ser objetivo, yo no puedo evaluar en una actividad todas mis capacidades, ¿sí? Entonces, por eso que es importante sacar una rúbrica holística y a partir de ahí yo pueda evaluar cada una de esas capacidades. Por ejemplo, si acá en la parte de lo que es la capacidad me dice adecua el texto a la situación comunicativa, acá hablamos de lo que es la planificación. Entonces, simplemente yo abordaré quizás todas las capacidades, sí, lo voy a planificar, pero ya en el momento que voy a evidenciar según mi criterio de evaluación, será pues en este caso todo lo que es la planificación, ¿ya? Si hablamos, por ejemplo, de escribir los textos.
Incluso también de analizar un texto también tiene sus procesos, ¿no? Sus procesos pedagógicos, o bueno, didácticos, no más que pedagógicos, son procesos didácticos. Entonces, ahí tenemos que determinar. Por eso que yo creo que también esta parte, en un momento, hacemos ese análisis y me dice, todo esto vamos a convertirlo en un instrumento, pero todo eso no lo voy a lograr, ¿no? Porque miren, toda esta cantidad de actividades que se pueden suscitar en todo ese proceso, entonces seamos selectivos, utilicemos los criterios. Por ejemplo, acá yo puedo ya, se dice, escribe un manual con en este caso instrucciones, teniendo en cuenta el para qué y para quién escribe, ¿no? Entonces, tipo de lenguaje, ya sé, digo, a quién escribe, ¿no? Ahí va a ser de repente como criterio bien claro, la estructura. Entonces, de ahí me puede sacar ya otros criterios adicionales, pero que permitan evidenciar la capacidad en relación también al estándar, ¿no? Porque todo se relaciona. La capacidad, que se adecua al texto, el desempeño también igual, el estándar también, pero ya esos criterios que yo lo voy precisando a partir de este criterio genérico, porque acá sacamos un criterio general, o dos, pero en este caso, porque hasta recoge saberes de los sabios de la comunidad, entonces ya lo voy a ir precisando. ¿A qué quiero llegar a esta parte? Si queremos que nuestras actividades de aprendizaje sean objetivas y logremos que el estudiante pueda saber sus competencias, debemos desarrollar criterios de evaluación específicos, ya específicos, y tampoco no llenarme de 4 o 5, son 3, 4, ¿no? Dependiendo pues de la complejidad y también de los estudiantes, y sobre todo que sea práctico, ¿sí? Entonces por ahí, eso quiero que me entiendan. Por ejemplo, si acá hablamos de organiza y desarrolla las ideas, de forma coherente y cohesionada. Considera su estructura, si tiene portada, todo eso es para sacar un solo instrumento, solamente con esa capacidad. Recordemos que no, cuidado, tengamos ese tipo de, ¿cómo se llama? De incongruencia, de entender la idea. Dice, bueno, mi profesor me ha dicho que solamente planifique mi actividad de aprendizaje o mi experiencia, ya solamente una capacidad, no, se planifican todas, pero se evalúa por específico ya. Eso que quiero recalcar en esta parte. Si hay alguna pregunta, maestro, lo pueden hacer en el chat, por favor, o activar su micro también, ¿ya? Algunas preguntas desde acá, para ya abordar directo también la otra parte. Entonces, para mí, les he puesto acá este ejemplo, y ese día, por ejemplo, no, disculpen la redundancia, presentamos este ejemplo. Entonces, pero nadie de repente hizo hincapié y decir, ¿será viable todo este ficha de observación? Por ejemplo, si yo voy a ver que escribe mi manual y que cumplan todos mis estudiantes, lo entiendan y lo pongan en práctica, es muy amplio, ¿no? Acá lo podemos ir precisando. Lo he puesto en orden para que tengamos en cuenta de que cómo ellos se organizan en un instrumento de evaluación, pero a partir de ello también tengo que ver la realidad de mis estudiantes y que se cumplan las actividades y se evidencie esa competencia y el estándar. Entonces, por acá, si yo voy a utilizar esta parte, en algún momento, de repente, con estudiantes de A, de cuarto, quinto, puede ser que se puedan cumplir, pero para que se cumpla tal cual la competencia o de acuerdo a las capacidades, también tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? Porque yo tengo que revisar cada uno de ellos. Por ejemplo, acá escribe considerando algunos recursos ortográficos. Yo tengo que saber que cada uno de mis estudiantes escriba el uso adecuado de las mayúsculas, la tildación, la puntuación, ¿no? Los conectores incluso, ¿no? La parte de los recursos gramaticales, ¿no? Entonces, tengo que utilizar esto. Entonces, eso me va a permitir desligar otros criterios también, pero apuntando obviamente a lo que es la capacidad, la competencia y el estándar. Ya, maestros, eso quería simplemente recalcar en esta parte del instrumento. Muy bien, abordamos entonces la rúbrica. Vamos a responder a 3 preguntas en este momento, pero simplemente vamos a pasarlo, ya, porque eso en el momento de la exposición lo voy a responder. Vamos a tener en cuenta qué es una rúbrica, cuáles son sus elementos y qué tipo de rúbrica vamos a tener. 3 preguntas claves. ¿Cuánto sé que, o cuánto yo sé que es una rúbrica, o qué es una rúbrica, qué elemento lo conforma esa rúbrica y también los tipos? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto viene de lo que es el documento, la resolución bisemestrial a 094. Me falta abajo de ponerlo. Y es bueno analizarlo, ¿ya? Miren, por ejemplo, ¿qué nos dice ese documento acerca de la rúbrica? Es un instrumento matriz, ya, entonces hay que entenderlo cuando es una matriz, porque es una base que nos va a permitir obviamente recolectar una base de datos, una base de información a través de esos criterios o que están organizados a través de niveles.
Ya, y ya bueno, las tareas que elabora el maestro, todo eso, ¿no? Y de acuerdo también al nivel de logros. Ojo, claro, porque la rúbrica va a tratar específicamente, está por niveles, ¿ya? Nivel de repente que está en nivel inicio, proceso, logrado y logro destacado. O puede estar de repente ¿no? De repente deficiente, eficiente, poco eficiente o excelente, ¿no? Entonces también puedo ubicarlo de esa manera. Pero teniendo en cuenta que lo que evaluamos también, pues, ¿no? Hay que tener en cuenta todo lo que nos dice la parte de los documentos de gestión o administrativos, ¿no? En este caso, los normativos dentro del ministerio, obviamente pongamos en cuenta, pues, ¿no? Si nos dice, por ejemplo, nosotros evaluamos y vemos que estamos en inicio, pues entonces también lo podemos hacer de esa manera, ¿ya? Son en este caso, se utiliza la rúbrica con fines, obviamente, de retroalimentación y también para asignar el nivel de logro. Esta rúbrica nos va a permitir tener la retroalimentación de manera directa con el estudiante, porque el mismo estudiante va a determinar el nivel, ¿no? Dice, por ejemplo, yo voy a escribir tal o cual, vamos a poner que es un texto y entonces da cuenta, ¿no? Y esto lo voy a demostrar después con algunos ejemplos y también con lo que es la reestructuración de algunas formas de la rúbrica, ¿ya? Entonces, la retroalimentación del mismo estudiante se va a ubicar en qué niveles, en qué nivel está, perdón. Si está en inicio, entonces dirá, mi trabajo, mi actividad corresponde a esto. Y no voy a dejar ahí nomás, porque el estudiante va a decir, bueno, yo estoy en nivel logrado, ¿no? Y logré, pero yo tengo que evidenciarlo. A ver, según tu instrumento, tu rúbrica, ¿qué marcado de acuerdo a tu actividad esta? A ver, demuéstrame. A ver, evidénciame esa parte. ¿Sí? Entonces ahí lo voy a contrastar, porque si dejo nomás que el estudiante me diga, entonces todos están prácticamente en nivel logrado, y algunos que a veces no hay ese tipo de conciencia, pero no son conscientes muchas veces. Y los dos tipos de rúbrica tenemos la analítica, ya la analítica y la holística. Cuando hablamos de analítica, cuando sus criterios describen el nivel de desarrollo de cada capacidad que tengamos. Analítica, cada una de las capacidades. Holística, de manera general, ¿ya? Cuando sus criterios describen el nivel de desarrollo de toda la competencia. Entonces, ahí tenemos los dos tipos de rúbricas. Y bueno, en este caso, una información genérica, solamente lo quiero descartar la parte, lo que está resaltado, ¿no? A ver, esta rúbrica lo va a ofrecer a estudiantes para ver cuáles son sus expectativas, ¿ya? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuál es en este caso también la forma, los niveles que va a ser evaluado? Ese es el punto. Y esto nos va a permitir ver también que el mismo estudiante tenga esa seguridad, ¿no? Que permitamos que desarrolle su seguridad, su confianza y también su autonomía, porque recordemos que el estudiante también tiene que aprender a evaluar, tiene que aprender en este caso a gestionar la parte de la autoevaluación, la coevaluación, ¿no? Por los compañeros, para que integremos y nos facilite también esa forma de que todos los momentos que nos hacemos la heteroevaluación, que es el docente obviamente, ¿no? Generemos esa comprensión específica. Y recordemos, maestros, que los estudiantes con necesidades especiales ponen rúbricas adecuadas. Por eso, yo no puedo generar mi rúbrica. Digo, bueno, tengo mi estudiante dentro de mi aula, que de repente tiene esa característica de ser un estudiante de necesidades especiales. Entonces, para ellos tiene que ser otra forma, ¿no? Incluso las estrategias son diferentes. Hay incluso el material mismo y la evaluación también es diferente. Bien. La otra pregunta que respondíamos, ¿y cuáles son esos elementos que lo constituye la rúbrica, no? Tenemos los criterios, parte obviamente que es importante ubicar lo que es el estándar, ¿ya? Pero obviamente es indispensable que vayan los criterios, las descripciones, que son los niveles en este caso, también las escalas de valoración, que va a permitir obviamente ver la progresión en el cual se encuentra en el momento que evaluamos, ¿no? Y eso puede ser una progresión en tanto lo que se organiza puede ser numérica o puede ser también literal, ¿ya? Puede ser numérica o puede ser literal, o llamado también alfabética, pues, ¿no? Eh, ¿Qué es necesario para su elaboración? Redactar los criterios de evaluación es importantísimo. Sin ellos no podemos, no sabemos qué voy a evaluar, ¿no? Tenemos que redactar, ordenarlo y sobre todo adecuar también esos criterios de evaluación alrededor de estudiantes.
establecer los grados máximos de intermedio y mínimo, ¿no? Entonces ahí vamos el nivel, ¿no? Los niveles. Los niveles. Hay un mínimo y hay un máximo y también un intermedio. Entonces, como si te un inicio, un proceso y un logrado. Entonces, así, ¿no? Siempre tiene esa característica de las rúbricas. Redactarlas de forma clara, sus criterios, es importante que sea clara, proponer una escala de valor fácil de comprender y utilizar, ¿ya? Que sea fácil de entender y utilizar. Lo único donde vamos a diferir un poquito cuando ya estamos en el nivel de desarrollo destacado. Ahí sí tenemos que ver, porque ahí esa parte es lo que apuntamos todos los maestros y lo que apuntan los estudiantes, llegar a ese nivel destacado, porque no aprender algo más de lo que se está brindando. Por eso que ahí ese nivel vamos a tener un poquito de deslinde quizás en su comprensión, pero no es imposible, obviamente, darle a entender al estudiante, ¿ya? De acuerdo a la rúbrica también que yo le voy a mostrar. ¿Qué aspectos centrales se debe tener en cuenta? Elaborar una rúbrica, comprender la integridad de la competencia. Ya eso creo que venimos desde el inicio que empezamos la actividad, comprender la competencia. Tengo que comprender la competencia, tengo que ver mi bastón que me sostengo es el estándar, ¿no? Y tengo que comprenderlo por ahí la competencia, la articulación con sus capacidades. Ojo, pues dice articulación, no dice con la capacidad, no con capacidades. ¿Por qué? Porque trabajamos en conjunto toda la capacidad, movilizamos todas las capacidades. Formular descriptores que se enfoquen en los aspectos centrales de los niveles de desarrollo de la competencia. Ya esos descriptores tienen que estar en relación a los niveles de la competencia también. Los descriptores deben mostrar una secuencia y graduación entre un nivel y otro. Ya, ajá, un orden y también en ese caso una secuencia, un orden. Porque no puedo también en este caso mezclar y generar una confusión. Las evidencias de aprendizaje deben ser analizadas e interpretadas teniendo en cuenta los criterios y descriptores de la rúbrica. Muy bien, maestros, entonces vamos a abordar estos dos tipos de la rúbrica. Vamos a presentarlo, ¿ya? Y entonces en esta parte vamos a terminarlo. Ya sabemos que es una holística, una rúbrica holística y cuando es una analítica. Y en este caso, no lo mencionan, bueno, se menciona a través de lo que es el documento, las 094, ya, lo que la resolución viceministerial 094, que también ya lo tienen ustedes. Busquemos ese tipo de información, comparemos la información y la fuente de donde se saca la información, obviamente, para tener que compartir esta noche con ustedes. Y vamos a ir desarrollándola en esta parte una por una. Vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Esta rúbrica holística, ya, vamos a terminar. Miren, maestros y maestras, acá primero parte de la observación y luego vamos a ir con los aportes de ustedes, ¿ya? Este tipo de rúbrica holística, ¿cómo se organiza? ¿No? Ubicamos en la parte superior, ya, o pues en la parte también vertical, ya, en la parte de acá podemos ubicar la que es el estándar, siempre porque todo lo que apuntamos nosotros es el estándar. Entonces no dejemos de lado que sea visible en ese estándar para poder sacar nuestro criterio de evaluación, ¿ya? Entonces vamos a terminar esta parte. Cuando hablamos de esta rúbrica holística, entonces encontramos una estructura que podemos ubicarlo, como digo ya, en la parte superior o la parte vertical, el estándar. Y luego identificamos todos los niveles, ya los niveles que empezamos de un inicio, un proceso, logrado, destacado, o en este caso, como decía, de repente puede ser, ¿no? Deficiente, regular, eficiente, ¿no? Excelente. Podemos utilizarla también. No es que no se puede usar, sino que apuntamos, obviamente, nosotros según el currículo que trabajamos. Vamos a ver lo siguiente, esta parte de lo que es el estándar en la primera parte, para ver cómo es el nivel que va de lo que es el criterio de evaluación, ¿ya? De menor hacia lo más, se puede decir, lo más complejo. En lo que concierne a la parte del estándar, escribe diversos estilos, entonces la competencia, acá faltaba obviamente ubicar lo que es la competencia, ¿ya? La competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Entonces, abordamos lo que concierne a todo ¿cómo se llama en este caso? El estándar. Dice, escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva sobre temas variados. Adecua su texto al destinatario como propósito y registro. Utiliza diversas fuentes de información complementaria y o divergente entre sí que provienen de diversos contextos socioculturales. Entonces,
Maestro, el primer paso es que yo me voy a ir a mi currículo. Si no tengo virtual, lo tengo impreso, lo digito, pues, ¿no? En mi máquina, o si no, simplemente voy y lo ubico en lo que es digital. Control C, Control V, mi estándar. Y luego ya hago mi estructura de mi rúbrica, lo voy a presentar a otra estructura también, y empezamos a terminar esto. Elegimos, obviamente, primero qué tipo de rúbrica va a ser, ¿ya? ¿Qué tipo de rúbrica vamos a hacer? Entonces, por ahí vamos yendo el siguiente. Ya tenemos la primera parte que he leído, lo que es el estándar, para sacar el nivel, ¿ya? Por ejemplo, en inicio, adecué el texto instructivo. Perfecto. Profesor, pero ¿y dónde es el texto instructivo? El desempeño. En el desempeño se ha precisado. ¿Ven? Lo que no se precisa, no se modifica nada, es el estándar. Se queda tal cual. Así se precisa el desempeño. Por eso que el desempeño no vamos a ubicar todo en el instrumento, obviamente, pero ¿no? Si hay un momento de ubicarlo, lo podemos hacer, pero lo más lógico es que ese desempeño está en donde planificamos. En inicio, entonces, se le dedicó el texto instructivo al propósito del destinatario, tipo textual, formato y registro. ¿Sí? Hasta ahí, ¿no? Recurriendo a su experiencia. Simplemente lo que está haciendo acá es organizando la información y si el estudiante solamente adecua al texto, ese texto instructivo al propósito del destinatario y al tipo textual de acuerdo a su formato, porque el texto instructivo tiene su propio formato, su propia estructura, entonces se encuentra en inicio. Y yo puedo disminuir incluso, maestros, pues de acuerdo a cómo lo podemos nosotros organizar la realidad de mis estudiantes, ¿no? O de repente no está, el estudiante de repente no adecua el texto instructivo, no adecua el texto instructivo según su propósito, ¿no? Lo puedo también mencionar, ¿no? Entonces podemos también en este caso tener en cuenta esa parte. En proceso, ¿cómo se merece? Ahí aparece algunos conectores, ya dice, adecua el texto instructivo a propósito de tipo textual, formato y registro e incorpora algunas fuentes de información complementaria. Acá simplemente le dice el registro recurrente, su experiencia, o sea, no hay simplemente propio, el mismo, no ha generado, ya, no ha generado otras fuentes. Si está en inicio, porque no ha generado sus fuentes, es su propia experiencia, puede ser recurrente a su experiencia. En este proceso ya ha generado de repente algunas fuentes, ¿sí? Ha generado algunas fuentes. ¿Y qué te dice el nivel logrado? Primero lo describo y luego lo voy a ubicar cómo se ubica primero. ¿Ya? Logrado, en logrado esperado o logrado, que cuando se considera, ¿no? Adecuó el texto instructivo al propósito destinatario, tipo textual, formato, registro, incorpora diversas fuentes. Ajá. Incorpora diversas fuentes de información complementaria. Ya no dice algunas, sino diversas fuentes. Hay que entender eso. Mire, ¿cómo ya está? Dice, no, algunas nomás, dos, tres, perfecto. Pero acá en el nivel logrado no solamente son dos, hay varias fuentes ya. Pues hay diversas fuentes, si yo estoy hablando de eso, diferentes autores, ¿sí? Entonces ya, y cuando digo algunos, de repente puede ser uno o dos autores, o de repente ideas que se ha juntado. Y si estoy de inicio, no se junta ningún tipo ya de ampliar esa información. Entonces, en el nivel logrado, ya va incorporando diversas fuentes de información. Entonces, miren, yo les comento esto, ¿por qué? ¿Por qué he partido con esta parte? Porque si yo tengo que revisar este criterio con todos mis estudiantes, por eso de acá podemos sacar dos criterios, o dos o tres máximo, para que yo pueda evidenciar con mi estudiante y ser práctico y objetivo. ¿Y qué voy a ver si mi estudiante tiene ese nivel destacado ya? ¿Sí? Si mi estudiante tiene ese nivel destacado, ¿cuál es ese criterio que me va a permitir evidenciarlo? Adecua el texto instructivo al propósito destinatario, ya tipo textual, formato, incorporando diversas fuentes de información complementarias y divergentes. Ahí está el otro tema. O sea, ya puedo ver desde puntos diferentes. Cuando hablo de divergentes son puntos divergentes, ¿ya? Entonces, de repente tal personaje nos dijo esta información, ¿no? Y esto lo vamos disminuyendo de acuerdo a lo que es el nivel. Si hablamos de inicial, obviamente vamos también a plasmar
ya esas ideas hacia el nivel. Entonces, maestros, yo quiero agregar acá esta partecita. Ya Se quiero acaba. agregar esta partecita. Se acaba. Empanadas. Oye. Qué atrevido, ¿no? Pero toma la avena. La Milena, por favor, Milena, profesora Si ni Milena, siquiera has tomado un sorbo. Rápido, profesora siéntese. Milena, profesora Milena, Milena, gracias. A ver, entonces, en el nivel ya destacado, entonces ya es un poco más complejo. ¿Sí? Es un poco más complejo. Entonces, el trabajo mío que vamos a ver todo ese proceso, ya todo ese proceso. Entonces, la pregunta que muchas veces también nos formulamos es la siguiente. ¿Yo puedo hacer una evaluación diagnóstica al momento de que vamos a empezar el año académico a través de una rúbrica? Por supuesto que sí. ¿Y cómo lo voy a hacer? La pregunta es, ¿cómo voy a hacer? Primero, recuerden, colegas, esta partecita de acá. Esto es necesario recordar, ¿ya? Esto es puntual recordar. Eh, Cuando vamos a ver acá la parte de lo que es, lo ubicamos primerito, el nivel logrado, porque es lo que apuntamos, ¿ya? Esta parte de acá es lo esencial. Entonces, el criterio o los criterios que voy a sacar, ya de hacer ese tipo de análisis desde mi competencia, mi capacidad, lo que es el estándar, lo ubico en el nivel logrado. Primerito, nivel logrado, porque esto va a apuntar. Ahí va a apuntar ese criterio para lograr toda esa competencia y el estándar. ¿Listo? Ahí, primerito lo ubico acá. Y después voy ampliando a lo que es nivel destacado, lo voy sumando algunos conectores, como ustedes dicen, por ejemplo, ya la palabra divergente, un poquito más son diferentes, entonces lo voy complementando. Simplemente lo copio el mismo, pero vamos aumentando ya la complejidad. Luego voy acá a lo que es el proceso y luego al inicio. Pero siempre nos ubicamos directo, ese criterio que hemos sacado ya de lo que es ya ese tipo de análisis, entonces voy directo al nivel logrado, porque ahí estoy apuntando que logre mi estudiante. Y ahí luego lo voy ya ordenando en la rúbrica. Ya maestros, miren entonces, he hecho este tipo de análisis con ustedes porque es necesario ver de qué, ya, de qué es esa forma de cómo lo ubicamos, cómo lo generamos y a los criterios de evaluación dentro de lo que es la rúbrica, ¿ya? Entonces estamos hablando de lo que es la rúbrica holística. ¿Ya? Y bueno, para no generar mucho en este caso que sea expositivo, quiero también partir esta parte, ¿ya? En esta parte lo que es, a ver, esta rúbrica analítica. Bien, en lo que es la rúbrica analítica, miren, quiero que vean esta parte, ya, la rúbrica analítica, ahí está. Vamos a borrar esta parte antes que se un toquecito, ya está. Bien, en esta parte de lo que es la rúbrica analítica, miren cómo se organiza, ¿no? ¿Cómo se organiza? Tenemos los criterios de evaluación, ¿ya? Los criterios de evaluación que son las capacidades. Por ejemplo, estamos hablando de la competencia, escribe de este tipo de texto en su lengua materna. Entonces tenemos acá las escalas, tenemos inicio, proceso, logro destacado. En los criterios, los que las capacidades. Si la competencia, por ejemplo, le tiene 3, entonces lo ubicaré las 3 competencias acá. ¿Por qué es importante enfocar este punto y explicarlo? Este tipo de rúbricas analíticas son más complejas, porque yo en este caso, miren, yo no voy a, todas estas capacidades no lo voy a poder trabajar en una clase, ¿ya? Y de igual retrocedo esta parte también de decirles en la rúbrica holística, acá, también no trabaja todo esto, miren, o sea, no lo vamos a lograr, por eso es bueno precisarlo, ¿ya? Es que toda esta cantidad no lo vamos a poder trabajar, porque sino que esta rúbrica está enfocada a lo que es el nivel secundario, por eso que es amplio.
¿ya? Tenemos que nosotros ir precisando esos criterios. Y también, obviamente, acá en la rúbrica analítica, toda la capacidad de abordarlo en este caso, pues, es prácticamente sacado todo lo que es se puede decir, del currículo, ¿ya? Y sacado todo lo que concierne a sus capacidades, y de acuerdo al estándar, y simplemente se va ubicando cada uno de ellos, ¿no? Entonces, solamente este lado para explicarles un poquito de que esta rúbrica analítica mayormente se emplea durante todo un trimestre, o durante, en este caso, también durante todo el año académico, ¿ya? Porque yo voy a ver de manera, se puede decir por bloque. A ver, si yo trabajé mi rúbrica, adecué el texto a la situación comunicativa, de repente con varias sesiones y también con diferentes criterios que apuntaron obviamente a esta competencia, a la competencia y también a lo que las capacidades. Entonces, simplemente voy a ver, ¿no? Con mi estudiante, voy a ver lo siguiente. Adecuó el texto a la situación comunicativa. Está más en esto en forma general, en esto específico cada estos criterios. Dice, el texto no se ajusta a la situación comunicativa. A propósito público al cual está dirigido, el tipo textual y el lenguaje formal. Entonces, no hay eso. Entonces, miren, toda esa parte, de acuerdo a la planificación se ha hecho, de acuerdo a todo eso que tengo que sacar previamente. Entonces voy también sacando ya en qué parte lo vas a se encuentra mi estudiante. Igual en proceso, dice algunas partes en lo que es logrado, se genera, ¿no? Y lo que es logrado destacado, ya vamos viendo también esa forma, que hemos hecho el análisis similar en lo que es la rúbrica holística. Entonces, esta rúbrica la vamos a utilizar, como digo, ya en tiempos ya amplios, trimestre o bimestres, bueno, en este caso trabajamos trimestres, o en este caso también de acuerdo a la experiencia, ¿no? A veces son 20 días, 15 días, también podemos saber cómo se, viendo ese análisis, a veces se logra o no, ¿no? Es por esa parte, miren, maestros, entonces, quería yo también proponerles acá algunos ejemplos, miren, ¿ya? Vamos lo que es la primera parte de este ejemplo, no sé si, permítame, maestros, díganme si lo visualizan o tengo que dejar de compartir para que puedan ustedes visualizar. ¿Visualizan? Lo que estoy compartiendo es otra rúbrica, no el PPT. Bueno, maestros, ¿se encuentran ahí? Bien, maestro, entonces vamos a ver un ejemplo más, ¿ya? Un ejemplo más. En el ejemplo ustedes van a ver qué es lo que se ha hecho primero, ¿ya? Miren. Bueno, la análisis de evidencia escribe una canción a mi escuela, ¿ya? Esa es la actividad, escribimos una canción a la escuela. Claro que lo podemos ya maquillar de una manera más activa, ¿no? Pero ya la evidencia es que bueno, se va a escribir una canción a su escuela, por aniversario, ¿no? O haciendo uso de tal, también todo, ¿no? Entonces lo podemos maquillar. El área es comunicación y cada vez es competencia escribir de este tipo de texto en su lengua materna, sexto grado de primaria, bueno, el docente. Y lo que hago, lo que decían los siguientes maestros es que yo sacaba directo así. Igual al estándar, control C y control V lo pegaba acá, así. Así como simplemente lo voy a hacer acá. Ya, así está, concentro, simplemente acá. Le he pegado. Listo. Luego la competencia, escribir ¿no? Con sus capacidades. Listo, igualita. ¿Ya? Entonces, maestros, simplemente lo que he hecho es lo básico, ubicarlo acá. Y obviamente, el trabajo que se hizo anteriormente es sacar los criterios, ¿no? Entonces, relación, acá voy yo pintándole colorcitas, lo que es según el estándar. Ya, y recordemos que el desempeño nos va a permitir precisarlo y ser más específico en nuestra actividad, más no el estándar. Entonces, voy sacando acá. Esta parte que está de pintado corresponde al primer criterio, por ejemplo, ¿no? Dice, el estándar es escribe de este tipo de textos de forma reflexiva, adecua su texto al destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa y de algunas fuentes de información complementaria. Es lo que me dice el estándar.
Pero me dice diversos tipos de textos, ¿no? Entonces acá es amplio, pues, ¿no? Entonces acá ya donde lo he precisado en lo que es el desempeño. Y lo que precisamos, muchas veces escribimos entre paréntesis para no, para ver que eso se va a abordar, ¿no? Las actividades, ¿no? Y sobre todo apuntando también a relación al criterio. Miren, entonces de ahí sacado el criterio. Escribe una canción, a ver, se dan cuenta. Ya, listo. ¿Cómo se ha precisado en el desempeño? Y simplemente ahí sale. Escribe una canción sobre el aniversario de su escuela para la comunidad desde su experiencia como estudiante e información obtenida de otras fuentes. Listo. Ya, miren cómo se ha precisado el criterio, ¿no? Ya lo ubico lo que es la parte de la actividad que voy a desarrollar. Van a hacer una canción, ¿no? Y correspondiente a todo lo que es necesario. Listo. Muy bien. Vamos al siguiente, a la siguiente forma del estándar. Y se organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y la estructura Ay, del qué párrafo. risa. Establece, establece relaciones entre ideas a través de uso adecuado de algunos tipos de conectores y referente, emplea vocabulario variado. Es lo que me dice Ok. el estándar. Es lo que me dice el estándar. Entonces eso me ha permitido yo desordenarlo, sacar mi criterio de oración. Organiza y desarrolla los versos, porque la canción son, ¿no? Se escribe en verso. Pide la canción en torno a la universidad de esa escuela mediante el uso de conectores, causa, consecuencia, edición de un vocabulario variado. Porque Muy plata bien, no hay. maestras, por favor, tengamos en cuenta lo que estamos Tú activando en conoces de equipo. acá, yo conozco a los de arriba. Tú lo conoces a... Bien, entonces esta parte, miren, maestros, ya en esta parte, y se hace organizar los criterios de evaluación así, ¿no? De manera general también. Miren, claro, ya de acá no le he ido precisando un poco más específico, ya desde acá ya, porque para copiar todo y vuelta a precisar en otra parte, no, para avanzar, se puede decir así, y el hecho más específico para que se pueda cumplir cada uno de esos aspectos del estándar. ¿Ya? Una vez que he hecho esa parte, voy a ordenarlo en un instrumento. Y el instrumento que es elegido es una rúbrica analítica. Mira, ya, y voy acá. Están todas sus capacidades. Ahí está. Recuerden que esto lo va a permitir desarrollar ya en una experiencia de aprendizaje. Ya, durante toda la experiencia de aprendizaje. Para no tener, como dice, muchos instrumentos, podemos hacer todo en una experiencia de aprendizaje. Miren, con este instrumento voy a evaluar durante todo una experiencia de aprendizaje. Entonces, ahí está por capacidades, está en el logro, en proceso, inicio, bueno, en este caso, se creó por conveniente de repente desarrollo acá porque queremos abordar lo que mi estudiante tenga ese nivel. Y si hay algunos estudiantes que tienen nivel logro destacado, también se determinará, ¿no? Porque ya cuando de acuerdo al criterio hay algo más complejo, se puede encontrar nivel destacado. ¿Ya? Bien, no es que de repente esté incompleto, sino que de acuerdo también a la necesidad. Solamente lo que voy a leer es esta parte de acá. Por ejemplo, la parte de reflexiona, ¿ya? Para ver los criterios, cómo están esa forma organizada. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido, el texto del texto escrito. La capacidad escribe tal cual está. ¿Cuándo voy a ver que mi estudiante está en inicio? Reflexiona sin claridad sobre las ideas utilizadas en los versos y estribillos de su canción sobre el aniversario de su escuela. Miren, miren, maestro. Entonces dice, mi estudiante va a reflexionar, sí, pero sin claridad. No va de repente a reconocer la diferencia entre un estribillo, de repente entre una estrofa, de repente de los versos, ¿no? Todavía nadie se conoce, entonces va a encontrar el inicio. Ellos van directo a lo que es la retroalimentación. Por lo que están en proceso, dice, reflexiona con poca claridad sobre las ideas utilizadas en los versos, estribillos. Y acá tenemos lo siguiente, voy a resaltarlo, ¿ya? Miren las palabras cómo va acá. Acá es sin claridad, ¿ya? Sin claridad. Y acá dice con poca claridad, ¿sí? ¿Cómo va lo que es los niveles? Y acá en esta parte dice reflexiona con claridad. Con claridad.
Listo. Pero si te das cuenta, estos criterios que están acá, los que están en proceso, están acá. Miren. Ahí se ubican directo. Simplemente agregando, ya de repente estos conectores que están acá. Miren, maestros. Entonces, ¿cómo lo organizaba? Miren, lo ubico en proceso, ¿no? Lo que está en proceso significa que está en intermedio, ¿no? Está en intermedio. Entonces ellos se van a dar cuenta, miren, maestros, acá dice, utiliza algunos recursos ortográficos, algunos. Acá, ¿qué más dice en proceso? Desarrolla, organiza y desarrolla los versos y estribillos de la canción en torno al aniversario de su escuela utilizando algunos conectores, ¿sí? Y si veo en este caso, mi estudiante está en proceso. Si está en inicio, ¿qué puedo decir? Considera una canción algunos versos, pero no utilizan conectores acá. Listo. Porque así me dice, organiza el desarrollo de ideas en forma corriente y cuestionar el uso de conectores. Ahí está. No utiliza conectores. Listo, ahí está. Acá dice utiliza algunos conectores. ¿Y qué pasa si está en el nivel logro? ¿Ya? Y dice, uso de conectores acá ya dice, hay uso de conectores de causa, consecuencia y decisión y un vocabulario variado. ¿Sí? Y el nivel destacado, de repente, hay recursos ya estilísticos, de figuras literarias, todo. Se hace más complejo. ¿Listo? Mire, maestro, entonces, ¿cómo es el nivel? Entonces, ¿la clave dónde está? La clave está simplemente organizarlo, ya va a ser el estándar, vamos en ¿no? El estándar, y de esos estándares lo voy a sacar los criterios de acuerdo a la precisión del desempeño, y esos criterios, si es mi rúbrica, lo voy ubicando directo a nivel de proceso, acá. O en nivel, si es en este caso, con todo lo que concierne inicio, proceso, logro destacado. Profesor, ¿dónde lo ubico si están los cuatro? Inicio, proceso, logro y logro destacado. Ubícalo en logro. Y si está en inicio, proceso, logro, ¿dónde lo ubicas? En proceso. ¿Ya? Así va. Si toda mi rúbrica tiene esos cuatro elementos, inicio, proceso, logro y logro destacado, ubícalo en logro. Si tienes solamente inicio, proceso, logro, ubícalo en proceso, el que está en centro. Y de ahí lo vas, obviamente, delimitando. Los que están en inicio y obviamente los logro, o en este caso lo destacado. Listo, maestros. Miren, hasta ahí entonces, ¿cómo se organiza? Y esta rúbrica, si ustedes visualizan, es práctica. Y es bien clarita para que el estudiante lo entienda. Dice, profesor, ¿y por qué usted me ha puesto C, profesor, acá? Se escribe una canción sobre el aniversario de su escuela para la cual sin experiencia de estudiante, sin su experiencia como estudiante. De repente, en este caso, alguien lo copió. ¿Mm? Entonces, miren, y acá dice, obteniendo, acá dice su experiencia, pero no como estudiante, pero, dice, su experiencia como estudiante, pero considera información obtenida de otras fuentes. Ahí está, agregamos acá un poquito ya. Y cuando está en el logro, desde su experiencia como estudiante, adecuando la información obtenida de otras fuentes. ¿Ya? Entonces, ahí vamos viendo los límites. Entonces, maestros, ¿cómo podemos construir, no? Y a veces es bueno darle también un nivel, una valoración, ¿no? Después yo puedo decir de repente, ¿cuántas capacidades son? 2, 4. Ah, entonces de repente todo lo que está en el nivel logrado o en el nivel logro destacado, cada uno de estos niveles, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Lo voy a poner de repente un peso, 5, 5, 5, 4, 20, listo. Los que tienen este caso tendrán, de acuerdo a lo que es los niveles, tendrán de repente una D o B, o A, perdón. Y acá puedo decir de repente en este caso, ¿cuántos son? Son 4. Cada uno vale 3 puntos. 4, 3, 12. Ah, perfecto, están en proceso. Y acá un punto, ¿no? Está en inicio. Eso es criterio del maestro, ¿ya? ¿Ya? Ahí no hay que te diga el instrumento, que te diga de repente la rúbrica es necesaria, que se debe dar un peso específico, ¿no? Es decir, depende a la realidad del estudiante y también al maestro. Entonces, miren, maestros, creo que con esto hablamos ya de esas rúbricas, diferenciando obviamente cuando es una rúbrica analítica con todas sus capacidades y cuando es una rúbrica holística, ya, por ejemplo. Y yo, ¿qué he generado de acá? Aparte de eso, por ejemplo, ¿qué se ha hecho? Mapa de calor todavía, ¿no? He ubicado todas las capacidades, los criterios que están en logro, le he puesto acá,
Y acá he puesto logro, proceso, inicio y su necesidad y retroalimentación incluso, que es lo que estamos, ¿no? Podemos generar esa parte. Entonces, es cuestión ya de cómo nosotros como maestros organizamos, ¿sí? Y tenía acá otro instrumento semejante, ya, voy a dejar de compartir, solamente voy a mencionar, ya, y te voy a mostrar también esta parte. Miren, maestros, también igual, miren esta parte de acá, a ver, vamos a empezar lo que es la rúbrica, primerito una rúbrica holística, vamos a hacer una sola. Ya, acá sí, por ejemplo, maestros, si le yo le voy a compartir esta rúbrica, ¿ya? Ya, pero hay rúbricas diferentes. Rúbrica analítica. Mire, por ejemplo, acá, ¿qué criterio que he considerado? Bastantes criterios. Pero si no cumple con esas necesidades a mi estudiante, todo esto no lo voy a utilizar, ¿no? Tanto criterios y al final y al cabo mi estudiante se va a confundir y nosotros como maestros para retroalimentar a cada uno de ellos no vamos a ser complejo. Por eso, en general esa parte para mencionarles que tantos criterios no nos van a permitir ser objetivos, ¿ya? Y acá dentro de lo que es esta rúbrica holística, miren, por ejemplo, lo he estructurado, docente, grado, ¿no? Su área, la evidencia que podemos ubicar acá, su evidencia, la competencia que vamos a evaluar, el estándar no dejemos de lado porque es fundamental, y esto es una holística con todas, ¿no? Sus capacidades, y acá, por eso que está en amarillito, todo de acá empezamos a ubicar el criterio que hemos sacado, de acá empezamos. ¿Ya? Y luego el resto ya lo vamos disminuyendo o ampliando lo que es el nivel, ¿ya? Nivel. Y en esta parte de acá, a ver dónde estaba, está trabajando acá. Esto es, ya esta rúbrica holística, miren maestros, tiene que tener una congruencia todo, ¿ya? Entonces, de acuerdo al estándar, lo que está acá, con moradito, que está, ¿no? Pintadito, está acá. Miren, ¿sí? Adecua el texto de sesión comunicativa, listo, considerando el propósito comunicativo, así como el formato adecuado de cuadro de campo. Acá hablamos de lo que es de evidencia, en su cuadro de campo, describe y explica acciones o prácticas que permiten prevenir y contrastar la violencia contra el niño y la mujer en los espacios de convivencia familiar. Esa es la evidencia que van a hacer, ¿no? Se va a describir esa parte. Entonces, yo voy a ver si esos textos tienen esa característica de acuerdo al estándar. Ahí está, esta primera parte corresponde al estándar. Y lo que está en rojito también, acá está el estándar, ¿ya? El estándar conjuntamente cuando dice tema, porque le he puesto acá con este color celestito tema, porque cada tema dentro de escribe sus ideas de forma coherente y cohesionada sobre cómo prevenir y contrastar la violencia contra los niños y la mujer. Acá está. Así como ese tema, y el tema ya está acá, ¿no? Correspondiente. Y luego viene ya utiliza conectores, ahí está, con verdecito, ahí también está el verdecito arriba. Ya utilizamos conectores, dice, establece relaciones de ideas y el uso adecuado de varios tipos de conectores. ¿Listo? ¿Por qué empiezo a explicar de ahí? Porque el resto ya lo hacemos más complejo, pues, ¿no? O disminuimos el nivel. Luego, en la siguiente parte, evalúa, acá se utiliza por ejemplo evalúa, y lo puedo utilizar también el término reflexiona, porque el estándar me dice reflexiona o evalúa. ¿Ya? Lo puedo utilizar reflexiona, o lo puedo utilizar el término evalúa. Y de acá sin maestros, entonces, por falta obviamente medio tiempo, prácticamente de casi mente, ya se sacan quienes están en el nivel logro destacado, se va precisando lo que está en proceso y lo que está en inicio. ¿Listo, maestros? Acá ya ustedes lo van a ir mejorando, maestros, ¿ya? Así que acá era el trabajo para hacer juntos, entre todos, ¿ya? Porque solamente me dedicaba a hacer lo que es esos dos, faltaba lo que es el proceso e inicio. Ya, maestros, entonces le dejo el trabajito para ustedes. Ya, el día lunes me van a mostrar a ver cómo trabajan en esta rúbrica. Y también, ojo, esta rúbrica es de esos dos niveles, tanto el proceso y el inicio. Y si hay que reajustar de repente algo más, lo hacen, no hay problema, de acuerdo a su nivel. Eso sí, maestro, a cambiar ese nivel se cambia el estándar, ¿ah? Se cambia el estándar. Puede diga, no, la estructura a nivel solamente acá los criterios, al nivel inicial o nivel primario, y sin cambiar el estándar. El estándar saben que se cambia de acuerdo a los niveles.
Eso, entonces ese sería este trabajo, lo que lo voy a poner con este color, ya, este color, vamos a generar acá un color verdecito que está para observar, para que ustedes lo adapten, ya, rúbrica holística, ya lo pueden adaptar ustedes, y el día lunes se me van a mostrar, maestros, pues por eso sí necesito, y lo voy a escribir en el grupo, si no lo hago hoy día, lo hago hasta el día, el mañana, perdón, para que lo puedan ustedes ya mostrar su rúbrica. Pueden generar una rúbrica que puede ser holística o puede ser analítica, ¿ya? Y lo pueden reajustar también esta parte, esta rúbrica, bueno, esta es la holística, este de acá. Acá, esta es la primerita, la rúbrica analítica, también lo voy a ubicar con un verdecito, que es la parte de trabajo, ¿ya? Lo van a reestructurar ustedes a la realidad, porque esto es como una forma de cómo planificar una rúbrica desde el error, ¿no? ¿Por qué digo el error? Porque a veces planificamos tantos criterios, miren, pero no, 5, 6, 7, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, algo de 9 criterios. Entonces ahí quería partir con ustedes y les voy a dejar también su criterio, reajústelo, adáptelo, que tenga esa objetividad del estudiante, que lo entienda y sobre todo lo pueda ejecutar. Entonces, hasta acá, maestros, hemos culminado esta noche esperando de repente algunas preguntas de ustedes y nos vamos a encontrar el día lunes, pero específicamente ya para abordar sus rúbricas de ustedes, ¿ya? Ese quiero que quede claro, los ya se conocen, maestros de ustedes ya en, ¿cómo se llaman? Que están ahí como maestros, colegas que son, que conocen, pase la voz, por favor, van a presentar su rúbrica, ¿ya? Van a presentar su rúbrica, queremos ver los tipos, cómo están los niveles, y eso, porque el curso dice evaluación formativa, ¿no? Y lo que es rúbrica. Entonces queremos enfatizar esa parte. Y también de quedar al tiempo, ya vamos a abordar de repente lo que es una fecha de observación o de repente ¿cómo se llama? Una ficha de campo, ya, dependiendo cómo nos quede tiempo. Bien, maestros, ¿algunas preguntas? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que aporte? ¿Algo, maestro, por favor? ¿Alguna inquietud, maestros, por favor, en relación a lo que es la actividad también? Muy bien. Entonces, si no lo viera, Cintia, ya puedes entonces, en este caso, cortar la grabación para que quede todo hasta acá nomás el tema. Y nos volveríamos entonces a encontrar el día lunes, maestros, por favor, reitero, hago hincapié, lo voy a enviar este material, reestructúrelo, ordénelo, mejórelo, por favor, y lo van a presentar de acuerdo a su nivel, ¿ya? Ah, perdón, enlace en la asistencia. Voy a tomar, maestros, un pantallazo todo para que lo tengan en cuenta. Ya creo que no envió la asistencia. Ya voy a tomar un pantallazo lo que es los integrantes. Ya un ratito, por favor, un ratito para generar la asistencia. Un ratito, maestros, acá está. Perfecto. Son 17, perfecto, ahí está. Muy bien, vamos a generar desde acá. Listo. Esto, virtual, perfecto, ahí estamos. Esta es la asistencia, una parte. Alexander Verdeo. Ah, listo, maestros. Ahí está su nombre, está ya prácticamente para verificar nomás, está en el grupo. Bien, maestros, entonces algo más. Algo más, maestros. Ya. Ya les envío también este material para que ustedes lo puedan arreglar, lo puedan estructurar, lo puedan adecuar a su nivel. Y el lunes entonces lo van a presentar su rúbrica. Ya, van a presentar su rúbrica. Bien, maestros. Que Dios les bendiga entonces. Nos vemos el día lunes. Gracias por todo.